Dios le bendiga hermosamente, mis queridos hermanos. Hoy es lunes, día 8 del mes de julio del año 2024, esperando que Dios nos cobija a cada uno de nosotros a través de estas enseñanzas y que nos muestre, nos enseñe y nos guíe cada vez más a mantener la fe viva y eficaz, que lluvias de bendiciones caigan en cada uno de nuestros hogares. La lectura de hoy comenzamos con la primera, está tomada del libro del profeta Oseas, capítulo 2 en adelante, del versículo 16 en adelante. Leemos la palabra de Dios. Así dice el Señor: yo la portejaré, me la llevaré al desierto, le hablaré al corazón, y me responderá allí como en los días de su juventud, como el día en que la saqué de Egipto. Aquel día, oráculo del Señor, me llamarán esposo mío, no me llamará ídolo mío. Me casaré contigo en matrimonio perpetuo, me casaré contigo en derecho y justicia, en misericordia y compasión, me casaré contigo en fidelidad y te penetrarás del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 144, versículo del 2 al 9 dice: el Señor es clemente y misericordioso. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. El Señor es clemente y misericordioso. Una generación ponderosa tus obras a la otra, y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad, y yo repito tus maravillas. El Señor es clemente y misericordioso. Encarecen ellos tus terribles proezas, y yo narro tus grandes acciones. Difunde la memoria de tu inmensa bondad, y aclaman tus victorias. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todo, es cariñosa con todas las criaturas. El Señor es clemente y misericordioso. El Evangelio está tomado según San Mateo capítulo 9, versículo del 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven, pon tus manos en la cabeza, en su cabeza, y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos. Entre tanto, una mujer que sufría flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a la casa del personaje llamado Jairo, y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo: fuera, la niña no está muerta, está dormida. Se reían y se burlaban de Jesús. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Y esto, mis queridos hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos habla de dos personajes. Primero de Jairo, primera y última parte de Jairo, y en medio nos habla de la mujer hemorroísa. Cuando dice la palabra que Jesús hablaba y Jairo se le acercó, en el Evangelio de San Mateo nos habla que su nombre era Jairo, se le acercó al Señor y se postró de rodilla ante él. Qué belleza, qué hermosura, postrarse de rodilla. Primeramente, Jairo era un fariseo.
Los fariseos en sí no eran bien vistos, es decir, no veían muy bien a Jesús, porque Jesús le había dicho en su propia cara hipócrita y sepulcro blanqueado y todo esto, porque ellos comprimían al pueblo. Entonces ellos, más sin embargo, exigían mucho y hacían poco. Y como vemos las escrituras, Jairo era un jefe de la sinagoga, es decir, uno de los jefes, mero, uno de ellos, pero jefe. Y a Jairo me imagino que habrá buscado sanación para su hija sin haber logrado nada. Posiblemente haya visto cómo Jesús sanaba, cómo Jesús tocaba a la persona, cómo le hablaba, cómo transformaban las personas la vida al tener esa interacción con el amado. Y habrá pensado, es mi oportunidad, Jesús puede sanarla. Dice que Jairo se postró ante el Señor, sin importarle lo que pensarían sus amigos, sin importarle que lo habrán señalado, menospreciado, sin importarle nada. Él vino y se hincó ante Jesús y le dijo, mi hija acaba de morir, ¿eh? Pero ven tú y pon las manos en su cabeza y vivirá. ¿Qué petición más grande le hace Jairo al Señor? La hija había muerto, los médicos ya no pudieron hacer absolutamente nada por ella. Pero él, aún estando la hija muerta, tiene fe y le cree al Señor que como Él es el Todopoderoso, puede hacer la diferencia. Ojalá que cada uno de nosotros también considere el hecho de que el Señor es nuestro Padre, nuestro todo, nuestro Creador, el amigo, ese sincero que siempre está ahí. Y que cuando vengan esas dificultades a nuestras vidas, recurramos a Él y le tengamos fe que Él puede sencillamente hacer de la nada posible. Ese es el Señor. Era lo que Jairo le estaba diciendo en ese momento. Mi hija murió para el mundo, pero tú puedes levantarla, tú puedes sanarla, tú puedes hacer que vuelva a la vida. Por eso dice la palabra que Jesús siguió para la casa de Jairo con los discípulos. Ahora viene la intervención de aquella mujer que sufría un flujo de sangre por 12 años. Otra mujer que había batallado, que había buscado de alguna manera sanación y no había encontrado nada. En otra de las versiones dice en Marcos que ella había gastado todo cuanto tenía y no lograba recuperarse. Pero dice que ella tomó fuerza, salió de su casa porque tenía por este derrame que tenía que estar apartada de los demás. Era la convicción, era el creer de aquella gente en aquel tiempo. Pero ella desafió todo, hasta su propia convicción y siguió buscando de Jesús, porque o alguien le habrá contado de Jesús o ella antes habrá visto la maniobra, el poder, la misericordia de Dios, no lo sé. Lo único que sí sé es que aquella mujer tomó coraje y se fue en busca de Jesús, así con su cuerpo débil como estaba por los años que había pasado con esa hemorragia, como estaba ella, y se fue, aunque casi arrastrando, y siguió a Jesús. Y dice la palabra que por detrás lo tocó solamente el borde de su manto, porque pensaba, si logro tocar el manto, yo sé que curaré, yo sé que sanaré. Y efectivamente su fe era tan grande, su creer era tan grande, que tocó el manto. Tanto así que Jesús se dio cuenta y por eso le dijo, ánimo hija, tu fe te ha curado, te ha curado. Es la misma fe que Dios nos pide a cada uno de nosotros para recibir nuestras respectivas sanaciones.
Por eso dice que en aquel momento aquella mujer quedó completamente sana para la gloria de Dios. Ahora, regresando a Jairo, recordemos que el Señor iba de camino para la casa de Jairo, ¿eh? Y llegó a la casa de él. Y al ver allí a los flautistas y el alboroto de la gente que antes le pagaban para llorar, ¿eh? Comenzó a decirle a todo el mundo, fuera de aquí, la niña no está muerta, solo duerme. La gente pensó como que aquello era un insulto y dice que se rieron, se burlaron de Jesús. ¿Cuántas veces se han burlado de nosotros? Quizá por hablar mucho de Jesús, quizá por dar testimonio del poder de Dios, quizá porque en nuestras vidas llevamos una vida de oración. ¿Cuántos no se habrán burlado y reído de nosotros y nos habrán menospreciado? ¿Eh? Y habrán comentado y habrán señalado, pero no importa. Si lo hicieron con el mismo Jesús, que era el mismo Dios, imagínate cómo no lo van a hacer con nosotros. Pero que eso no te quite ni te reste. No, sencillamente tienes que seguir hacia adelante. Dice la palabra que cuando Jesús terminó de echar la gente hacia afuera de la casa, él cogió a la niña de la mano y ella se puso de pie, ¿eh? Tomó la niña de la mano y ésta se puso de pie. Y la noticia se divulgó por toda aquella comarca, porque cuando ocurre un milagro es que la gente muchas veces tiende a acercarse al Señor. Antes de ocurrir un milagro, lo que estamos es paniqueados, enojados, tristes, desconsolados, llorando, nos sentimos depresivos, estamos en el suelo, porque muchos de nosotros tendemos a recordarnos de Tomás. No, yo tengo que ver para creer. Pero dice la palabra, dichoso aquel que sin ver cree. Dichoso aquel que aún estando en el problema, en la dificultad, en esa situación difícil, pues usted pone su creencia en el Señor. Usted le cree al Todopoderoso, porque esto no se trata de ver, sino de creer. Jairo creyó, la mujer del flujo creyó, y por eso dice el salmista, el Señor es clemente y misericordioso. Ese es el Dios que en todo momento es clemente y misericordioso. Y dice la palabra que Él es lento a la cólera y rico en piedad, porque Él se compadece de cada uno de nosotros, se compadece de nuestras peticiones. Él se compadece de nuestra necesidad. Por eso dice la palabra que Él sencillamente da proezas. Dice la palabra que el salmista de generación en generación, de generación, ponderes tus obras a la otra y cuenta tus hazañas. Alaben a ellos la gloria de su majestad. Y yo repetiré sus maravillas. ¿Cómo no hablar de la grandeza de Dios? ¿Cómo no exaltarle a ese esposo mío que dice el profeta Osea en la primera enseñanza? A ese que quiere casarse con nosotros, a ese que quiere hacer justicia, a ese que quiere sanarnos, a ese que quiere que nos mantengamos firmes para poder derramar su gracia, su misericordia en todos nosotros y nuestras familias. Hoy vamos nosotros a exaltar el nombre del Señor, y no solo por hoy, por mañana pasado y por el resto de nuestra vida, exaltarlo y verdaderamente alabarlo como Él se lo merece. Él es nuestro Dios, Él es el amado, el amigo, el sincero, el leal, el todopoderoso, el que siempre ha estado allí, el que nos habla en la intimidad al corazón derecho, el que pelea la batalla por nosotros. Que Dios en estos momentos, bajo tu petición,
esté pasando sus manos sanadoras por tu vida, por tu cuerpo, por tu familia, por tus vecinos, por la persona por la cual tú estás pidiendo en estos momentos. Que Dios derrame de esa misericordia hermosa, esa riqueza en compasión que Él siente por nosotros, que la derrame en estos momentos sobre ti y tu familia. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén.